Conectate a Radio Sónica. Interactúa con nosotros. Seguinos en Facebook. Sónica Radio. Radio Sónica. Conectados las 24 horas. Mientras algunos buscan dividir, nosotros elegimos sumar. Sumar contenidos, sumar nuevas voces y sobre todo, sumarte a vos. Sónica Más. Sumamos radio. Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón, ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Tengan todos buenos días, en la medida en que Dios nos ayude a que sean buenos días hoy. Ya veremos. Como siempre, esto es Unidos Triunfaremos. Yo soy Juan Gabriel Lavaqué. Vamos a presentar nuevamente a nuestros colaboradores. Quique Romero. ¿Qué tal, Juan Gabriel? ¿Cómo estás vos? En lo humano bien, en lo personal bien, en el resto muy preocupado, ya lo vamos a conversar con seguridad. Es que es preocupante la situación. Yo te digo, camino por la calle con cierta sensación de déjà vu, de esta historia ya la viví. ¿Hace cuánto? ¿Hará 17 años? Fue en 2001, 17 años, pero también la sufrimos con Martínez Dios en 1980, 79. Sí, y ni hablar con Alfonsín en el 89. Paola, ¿cómo estás? Por suerte, bien, por mucha suerte. Te veo bien porque estuviste mal esta semana de salud, me refiero. Sí, sí. Bueno, respuesta, gracias a Dios. Sí. Bueno, también está con nosotros, como siempre, Solange Paz no sé, nunca sé cómo se llama, en la producción. En la producción. Está Jimena Santa María con las cámaras, y está Álvaro en la mesa de control. Álvaro Almada. Bienvenidos todos. Empezamos hoy este día que rogamos a Dios nuevamente que sea un buen día para la Argentina. Como siempre vamos a hablar un momento de la lista de temas que tenemos para hoy. Por supuesto, el tema dominante, no digo exclusivo porque hay otros acontecimientos entre buenos y malos en la Argentina y en el mundo, pero el tema dominante, totalmente dominante, es el de la crisis. Yo llamo crisis económica porque no es solo cambiaria y financiera, es una crisis del modelo, ya lo veremos. En segundo lugar, por primera vez aparecen a la luz pública las peleas y las reyertas internas en la coalición Cambiemos, que lo venían tapando, disimulando, gracias a un inmenso blindaje mediático que ha tenido el gobierno hasta ahora y que ha perdido en los últimos 3 o 4 días. Ayer, escuchar televisión era un rosario de quejas contra el gobierno, contra la mesa chica, contra la mesa mediana, contra la mesa grande, los radicales por un lado, Orilita Carrió por otro, Durán Barba. Empiezan a abandonar el barco algunas fuerzas en Cambiemos, y simultáneamente, y casi como un sistema de vasos comunicantes, baja en la unidad Cambiemos y comienza a subir la unidad en el peronismo. Por primera vez en buen tiempo, quizás en 2 años y medio que lleva de oposición, yo noto que el peronismo en los últimos 10 días, 5 días, ha comenzado un movimiento de coalición, de aglutinamiento nuevamente, muy tranquilo, muy paciente, todavía reservado en muchos puntos, pero existe. El cuarto tema, que es el gran tema exterior, es la crisis en Medio Oriente. Ya no le podemos llamar crisis, yo diría la repetición, la cadena de agresiones violentas, brutales, de la línea Estados Unidos-Israel contra los indefensos y mártires habitantes de Palestina, contra los árabes, musulmanes, cristianos,
de otras religiones también, que en este caso, por obligación, por presión de Estados Unidos e Israel, viven 1 millón de ellos hacinados en una pequeñísima franja de territorio. Esta matanza clama al cielo, una más que es apoyada, apañada por Estados Unidos y perpetrada por un gobierno israelí que ha perdido absolutamente todos los controles morales, éticos y humanos en definitiva. Nuestra solidaridad humana y política con el pueblo palestino, pueblo mártir si los hay en este momento. Y bien, Paola tiene algo que decirnos respecto a nuestras redes de comunicación. Bueno, si tienen para anotar, preparen para anotar por si quieren opinar algo acerca de lo que vamos a hablar. Las vías de comunicación, Facebook e Instagram, Unidos Triunfaremos, así sencillito. Nos pueden comunicar por mail a unidostriunfaremos@gmail.com, le ponen W adelante. Si no, por Twitter, @UnidosSónica+, como es la radio. Nos pueden escuchar por internet, www.radiosonica.com.ar, y se pueden comunicar también por teléfono al 4371-3639. Bien, vamos a un corte para que luego entremos de lleno en nuestra editorial de hoy. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores que se emite por Sónica Más. Y bien, el tema de hoy, el tema dominante para los argentinos, les decía, es nuestra crisis económica. Yo quisiera empezar haciendo ciertas distinciones en esto. En primer lugar, no es una crisis cambiaria solamente como pretenden los voceros del gobierno. Es una crisis del modelo como tal. El disparador, sí, efectivamente, ha sido el tema del dólar, pero es nada más que, como dicen los pensadores, esto epifenómeno, el fenómeno que se ve, el que está en la superficie, pero no es una crisis cambiaria. Si fuera una crisis cambiaria con los dólares de reserva que hay en el Banco Central, ya habría durado 2 días. Ha tenido que ofrecer $5.000 millones el banco ayer, el Banco Central, y hoy el dólar sigue subiendo a pesar de los $5.000 millones, y ya están hablando de que va a aumentar la apuesta y va a ofrecer $10.000 millones. Te paso el dato, son las 12, ahora mismo, día de hoy, ya llevan puestos, revoleados, tirados al inodoro, $400 millones. Claro. En estas 2 horas de operaciones que hubo hasta y este subido, momento. A pesar de todo, ha subido a 25.70 ha llegado a tocar en estos momentos. De acuerdo. Es decir, no es cambiaria, es económica. Acá lo que ha fallado, por otro lado, este es el segundo aspecto que hay que aclarar, no es el equipo económico, el equipo de comunicación, la mesa chica o la mediana. No es un error que cometió el Banco Central el 28 de diciembre, la mesa chica, o con las devaluaciones que fue haciendo por cuentagotas del Banco Central. Esos son también pequeños detalles, epifenómenos más, si ustedes quieren. Acá lo que ha fallado es el modelo neoliberal instaurado por este gobierno desde el primerísimo momento. Les guste o no les guste a la gente de Cambiemos, señor, de experiencia neoliberal basta. Lo malo, lo doloroso de esta situación es que este modelo ha repetido paso por paso, página por página, el modelo de Martínez Dios con el proceso militar, que fracasó exactamente en la forma que está fracasando por una disparada del dólar. ¿Recuerdan cuando se fue Martínez Dios, vino Sigoy y dijo, el que apuesta al dólar pierde? Ese fue el final de la crisis de Martínez Dios. Comenzó como en esta oportunidad, ya lo veremos cuáles son las medidas de fondo que componen la política neoliberal del gobierno, y así comenzó Martínez Dios y terminó como está terminando con una corrida del dólar que mató el modelo, mató el gobierno, o por lo menos el equipo económico. También
lo hizo Menem con Cavallo, exactamente igual. Eso lo hemos vivido todos porque hace menos tiempo. Comenzaron por liberalizar todo exactamente como este gobierno y terminó exactamente como está terminando esta experiencia, con una corrida cambiaria, en este caso con corridas en la Plaza de Mayo y con muertos. Roguemos a Dios que esto no termine igual. Y en esa oportunidad no hubo un Martínez Dios, hubo un Domingo Cavallo. Y no es casualidad que poco después, con De la Rúa de presidente y Chacho Álvarez de vicepresidente, es decir, no peronistas, hoy dirían peronistas racionales a Menem, ¿no? No peronistas neoliberales, sino radicales izquierdistas neoliberales, con Cavallo también se repitió exactamente la misma experiencia. Todo liberalizado, blindaje del Fondo Monetario Internacional, no por 30.000 como piden ahora, sino por 40 a 45.000 millones como le dieron a De la Rúa al promediar el año 2001, y en diciembre estábamos con 21 muertos en la Plaza de Mayo. Por Dios que no termina igual. Es decir, esto no es un error, es la repetición por cuarta vez, desde el año 80 a hoy, es decir, en 38 años, 39, porque comenzó en el 79 con Martínez Dios. En 39 años, por cuarta vez están repitiendo la misma experiencia depredadora del país para que termine de la misma forma violenta en que va a terminar esto, si el gobierno no reacciona a tiempo, como lo veo que no está reaccionando. Esto es lo más grave de todo, lo que nos preocupa más. No es, insisto, no es una serie de errores de un grupo inepto, es un grupo inepto, se le agrega, a diferencia de lo que era Cavallo o Martínez Dios, que sabían de economía y sortearon un poquito con más cintura las cosas, pero cayeron lo mismo porque lo malo no era la cintura. El enemigo directamente, era gente pagada por el enemigo para destruirnos a propósito, Cavallo y Martínez Dios. Yo no sé si pagado por el enemigo, son servidores del enemigo, eso es cierto, sí, porque viven de esto. Yo siempre les digo a mis compañeros, ¿por qué un ministro de Economía, un economista cualquiera, se pliega rápidamente a la política de las grandes corporaciones y de los grandes bancos? Porque son los que le van a dar trabajo después, viven de eso. Ustedes tomen todas las consultoras económicas del caso, dirigido por algunos economistas peronistas incluso, averigüen quiénes son sus clientes, quiénes le pagan mensualmente una cuota para que emitan interesados informes y los alimenten a ellos en su posición de concentrar la riqueza. Son los grandes bancos. Yo le demostré la vez pasada, voy a guardar los nombres, pero una consultora teóricamente de un peronista y una consultora de los liberales y otra consultora de Cavallo, la Fundación Mediterránea. El 92% de las empresas aportantes eran la misma empresa, en las mismas empresas a las tres consultoras. Entonces sí, no es de extrañar. Vos sabés, Juan Gabriel, que a mí para este programa siempre me gusta traer la sabiduría del general, ¿no? ¿Me dejás brevemente leerte un mensaje que mandó desde Puerta de Hierro allá en 1967? O no sé si fue un mensaje o una entrevista, pero viene muy al caso. Decía el general: cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del presidente del Fondo Monetario Internacional, que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo. Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y enseguida destaqué a 2 jóvenes técnicos de confianza del equipo de gobierno para investigar a este monstruo tan peligroso, nacido, según tengo memoria, en los sospechosos acuerdos de Bretton Woods. El resultado de este informe fue claro y preciso. En síntesis, se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo. Ha pasado el tiempo y en casi todos los países adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar las lamentaciones. Este fondo, creado, según decían, para estabilizar y consolidar las monedas del mundo libre, no ha hecho sino envilecerlas en la mayor medida. Mientras tanto, los Estados Unidos se encargaban, a través de sus empresas y capitales, de apropiarse de las fuentes de riqueza de todos los países en donde los tontos o cipayos les daban lugar. Está claro, ¿no? El general nunca hablaba con medias palabras ni medias tintas, era clarísimo, ni con palabras difíciles, hablaba para que lo entendiéramos todos, ¿no? Gran virtud.
Bueno, vamos a un corte y vamos a pedirle a nuestra producción que se comunique ya con nuestro invitado por teléfono, que es el licenciado Julián Denaro, economista, peronista. Así que mientras Solange lo trata de ubicar, vamos al corte. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad, triunfando unidos en 2019. Bien, Solange, estamos al habla con Denaro. Hola, Julián. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, espera que me pongo los parlantes en la oreja. ¿Aló? Sí, Juan. Te escucho. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, bien. Bien. Terminaste tu clase en la universidad ya, por lo visto, Sí, ¿no? sí. ¿Qué materia estás dando? Ahí estoy dando Economía 2 y Economía 3, que sería como microeconomía y macroeconomía. Ajá. Bueno, yo te voy a preguntar algo de macroeconomía. En Vamos realidad, todavía. Julián, junto con Héctor Giuliano, han sido los dos economistas que ayer, yo se los agradezco en el alma realmente, en el medio de sus clases, Julián, y de su trabajo de asesoramiento, Giuliano, les pedí, preparen para el mediodía, muchachos, a primera hora de la tarde, un informe sobre la situación que está viviendo el país, especialmente sobre sus causas profundas. Y uno me dijo, pero pará, estoy trabajando en una empresa. El otro me dijo, Julián, termino una clase, y me tuvieron a las 4 o 5 de la tarde los dos informes, gracias al cual hemos podido armar el esquema de este programa. Julián, muchísimas gracias, viejo. Gracias a vos, Juan, por contar con mi palabra y permitirme también que más gente pueda escuchar en realidad la diferencia que hay entre los modelos económicos, ¿no? Bueno, vos sabés que yo, no sé si me estabas escuchando, justamente he dicho en la editorial de inicio de este programa que esto no es una crisis cambiaria simplemente, ni es producto de algunos errores de un equipo inepto. Inepto es el equipo, evidentemente, tanto el equipo de la Casa de Gobierno como el equipo del Banco Central. Pero al margen de los errores que han cometido y horrores que han cometido, lo que ha fallado es el modelo económico. Es un tema de modelo económico, Sí, exactamente. señor. Vos me dijiste ayer algo que me ha quedado grabado. El centro mismo del modelo económico es dar libertad de movimiento económico en general, pero para concentrar la riqueza. ¿Querés explicarnos un poco esto? Sí, el primer efecto que causa el gobierno de Macri, precisamente, es la quita de retenciones y la devaluación, ¿no es cierto? Porque en realidad las retenciones a las exportaciones, que son un porcentaje de las exportaciones primarias que cobra el Estado a los sectores más ricos del país, que son intermediarios, no son los que producen en el campo, son intermediarios, acopian pagando barato a los pequeños productores y del otro lado se quieren quedar con el total de del ingreso proveniente de exportaciones. Una parte pequeña de ese ingreso era, durante el gobierno de Cristina Fernández, más del 10% de la recaudación del Estado, y alcanzaba eso para pagar subsidios, asignaciones y medidas de distribución de ingresos, es decir, la función verdadera del Estado, ¿no es cierto? Es decir, intervenir sobre aquellas reglas que determinan la distribución del ingreso. Entonces, para un poco, Julián, sí. Para eso me interesó. Sí. Esa relación que acabas de hacer, que el dinero de las retenciones equivalía e iba a parar a subsidios, etcétera. Esto es muy importante porque lo que dice el neoliberalismo reinante hoy en la Casa de Gobierno es que se despilfarraba, que eran retenciones tomadas y aprovechando el auge de la soja, etcétera, etcétera, para el despilfarro y, ¿por qué no, el robo, dicen? ¿A dónde iba a parar ese dinero concretamente? A lo que la presidente Cristina Fernández llamaba salarios indirectos. Todo ese dinero, que significa sacarle un poquitín a los más ricos, a las empresas más ricas del planeta. Arcor es la empresa alimenticia más grande del mundo. Sí, bueno, eso financiaba por ejemplo, los subsidios y un montón de políticas de distribución de ingresos. Por ejemplo, ¿por qué Cristina Fernández llamaba salarios indirectos? No importa si es una terminología técnicamente correcta o no, pero lo que decía Cristina es, ¿por qué salarios indirectos? Porque los
sectores populares, es decir, las clases medias y los sectores más vulnerables, al pagar más baratas las tarifas y los transportes, tenían un pequeño margencito de ahorro que ¿dónde lo usaban para consumir? ¿Qué hacían con ese pequeño ahorro o con ese salario extra, por llamarlo de alguna manera? Lo usaban para consumir, y lo usaban para consumir además adentro del país, lo cual genera un mayor nivel de producción que estimula la industria y la generación de empleo, y a la vez ese mayor nivel de actividad interno genera una mayor recaudación del Estado, porque el Estado recauda más por impuestos al consumo, por impuestos a las ganancias, por aportes y contribuciones. Entonces, en realidad todo eso termina volviendo al Estado. Segundo paréntesis, disculpame, sí, para que nuestro público lo vaya entendiendo. Vos sos profesor de economía y te parece que es natural, pero vamos por partes. Es decir, en la práctica, y si no he entendido mal, la retención usado para lo que se usaba en el gobierno anterior era una forma de redistribución del ingreso. Una forma justa y progresiva de redistribución del ingreso. Pero por lo que estás diciendo, de paso era un motor de la economía, porque, y aquí viene algo que algún día vamos a conversar, Julián, siempre los liberales han dicho que el motor de la economía es la oferta de bienes, mientras que nosotros decimos el motor de la economía es el consumo popular, el consumo masivo, que es lo que produce realmente la dinámica económica de producción, venta, inversión, más producción, más venta, etcétera. Nosotros somos demandistas, digámoslo así, y ellos son ofertistas. Ellos dicen, bajemos los precios de los productos, no aumentemos los salarios, porque eso es inflacionario, bajemos el precio de los productos, concentrando la riqueza para que se tecnifique la empresa, para que el derrame y toda esta historia que nunca se cumple, y así vamos a estar mejor por baja de los precios de los productos. Lo que sucede es que los mayores incentivos que se le da a las empresas para que concentren riqueza normalmente va a la fuga de capitales y no a la disminución de precio de los productos. ¿Es así o no? Exactamente. Además, otro de los objetivos de las retenciones a las exportaciones justamente era bajar el precio de los alimentos. Bajar el precio de los alimentos, ¿por qué? Porque los exportadores, supongamos, si la carne ingresa al país a 100 pesos y se cobran un 30% de retenciones, que esos 30 de cada 100 financian todo lo que ya dijimos, el exportador recibe 70, con lo cual el precio interno también baja de 100 a 70. Por eso cuando Macri sacó las retenciones y devaluó, de inmediato se produjo lo que todos vieron en llamar una transferencia de recursos desde los sectores populares hacia los sectores más ricos. ¿Por qué? Porque los sectores más ricos dejaron de pagar las retenciones, pero los precios de los alimentos se duplicaron. ¿Por qué? Porque la carne sube, por ejemplo, de 70 a 100 solamente por la quita de retenciones. Pero además, cuando se libera el dólar subió de 10 a 15. Entonces, otro 50% más. Exactamente. Entonces, por eso la carne, apenas ganó Macri, subió de 70 a 100, ¿no es cierto? Y lo que vos dijiste, yo recordaba que esto lo tengo en una cita en mi nuevo libro, lo tengo en una cita de Perón, ¿no es cierto? Porque dice textualmente, Perón habla exactamente del efecto multiplicador keynesiano, que se llama, ¿no? Porque fue Keynes el que dijo, bueno, es mentira esa ley de Say que dice que la oferta crea su propia demanda, porque en realidad el nivel de actividad y empleo de la economía es generado por el lado de la demanda, ¿no? Es al revés, el consumo crea su propia oferta. Exactamente. Entonces dice Perón, cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, o sea, con el primer plan quinquenal, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, al salario no hay que impulsarlo, sube solo. Cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se apresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado, y eso demandó a la industria la transformación necesaria, y bueno, y sigue, ¿no? En síntesis, el motor de la economía es la demanda creciente. La demanda agregada, ¿no? La demanda agregada, interna. concretamente. El mercado interno, como decía Cristina Fernández, frente a un mundo que está en recesión, lo que tenemos que hacer es estimular la demanda interna. Bueno, y ¿por qué no explicás en dos palabras qué es lo que es demanda agregada? La demanda agregada es el gasto interno en consumo, en inversión, el gasto del Estado y sumándole las exportaciones netas, es decir, lo que ingresa al país por el cobro de exportaciones
restando lo que se paga por importaciones. Y ese es el punto que quería decir, ¿no? Porque cuando Macri asume, lo que hace es abrir la economía, justamente el punto que vos me habías preguntado, Juan. Abrir la economía significa liberar las importaciones. Liberar las importaciones significa que empiecen a entrar al país productos baratos del resto del mundo, como pasara durante la convertibilidad. ¿Te acordás los negocios de Chemea que vendían las camisas a 10 pesos? Siguen la teoría inicial que decíamos recién. Ellos quieren, según ellos, bajar los precios de los productos de consumo, abriendo importaciones, bajando los costos empresariales, etcétera, porque así creen que van a impulsar la economía. Es al revés. Sí, en realidad Macri había dicho, el salario es lo dijo en campaña, ¿no? Uno pensaba, estos tipos no quieren ganar por lo que dicen, pero bueno. El salario es un costo empresario, sí. Exacto, hay que bajarlo al mínimo posible. Bueno, pero Argentina, aún bajando los salarios, nunca va a poder competir con los salarios miserables que se pagan en el sur de Asia o que se pagan en el resto de Latinoamérica. Entonces, la forma de proteger la industria liviana, los productos primarios, lo que se llaman bienes transables, es controlando las importaciones como hacía el gobierno nacional y popular, como hace el modelo nacional y popular, como hacía con la Secretaría de Comercio, controlando las importaciones y poniendo aranceles a las importaciones. ¿Qué significa? Aranceles a las importaciones significa encarecer el producto que viene de afuera. De esa manera, encareciendo el producto que viene de afuera, se protege la competitividad de los bienes producidos internamente por nuestra propia industria, que es la única genuina generadora de empleo. Permitime ahí una acotación. Yo tengo muchos años ya de ver esto. Como diputado fui miembro de la Comisión de Industria y de la Comisión de Comercio con Perón en el 73-76, bueno, hasta que murió, por supuesto, después con Isabel. Y antes lo había sido con Cámpora. Esto es un tema que yo he debatido bastante dentro de nuestro movimiento. La protección de la producción nacional no tiene que ser simplemente aranceles a la importación para darle una ventaja económica al productor o industrial argentino, sino acompañado de una serie de medidas para que, a pesar de la protección, el industrial argentino no se duerma en los laureles y produzca de baja calidad y de alto costo. Tiene que ir acompañado. Yo siempre he puesto el ejemplo de Japón. Lo cuenta Saburo Okita, el autor del único plan de desarrollo que se ha hecho en la Argentina después de Perón. Lo hizo en la época de Alfonsín, año 85-86. Fue canciller de Japón, Saburo Okita, y él explica cómo hizo Japón con la industria óptica, por ejemplo, y después con la industria electrónica. Formó un consorcio mixto de empresas privadas y empresas públicas, financió con créditos blandos para que se incorporaran las empresas que querían, se incorporaron 20 y tantas empresas en electrónica, recuerdo bien, y esa empresa de investigaciones, algo así como el INVAP nuestro en energía atómica, produjo la investigación tecnológica necesaria para desarrollar la industria electrónica, y antes lo había hecho con la industria óptica. Las empresas que aportaron esos créditos blandos, los tomaron, los pagaron en forma blanda, y aportaron para que esta empresa mixta funcionara, eran dueños de esas tecnologías, podían usarlas. Las que no ingresaron en ese plan de promoción industrial no lo podían usar, tenían que pagar royalty por eso. De ese modo, al cabo de 10 años, Japón tenía una industria electrónica de avanzada, de punta, igual que la óptica antes. Es decir, hay que dar un incentivo decreciente en el tiempo para que nuestras empresas puedan competir sin subsidios el día de mañana. Porque aquí está una de las claves de la economía nacional. Mientras la industria argentina sea menos eficiente que el campo argentino, las distorsiones en el dólar siempre van a existir. Porque hoy, como tenemos una alta competitividad en el campo, por nuestras fértiles tierras y el clima benigno que Dios nos ha dado, con un dólar relativamente bajo funciona bien la exportación de productos agrícolas, y por eso las retenciones. En cambio, con ese mismo dólares no pueden exportar las industrias y son malamente competidas, digámoslo, por la industria extranjera que tiene más competitividad. Es decir, lo que hay que hacer es un plan de promoción industrial decreciente en el tiempo y un incentivo para que nuestras industrias se tecnifiquen debidamente. Esta es mi opinión. Julián, ¿qué pensás? Sí, que hay otro aspecto que es central más en este momento, conviene destacarlo, que es la dirección, el rumbo, ¿no? O sea, una cosa es
forjar un país productivo, industrial, bajo lo cual hay que hablar de estas cosas que vos muy claramente proponés. Pero el otro modelo es el de ahora, que es el especulativo financiero, con la liberación del dólar, que promueve el saqueo más grande de la historia del mundo a nuestro pueblo por parte de los consorcios multinacionales financieros especulativos, que es la bicicleta financiera. Entonces, los dólares nuestros que entran por exportaciones, en vez de asignarlos a todo lo que explicaste perfectamente, se dirigen hacia la timba financiera, hacia la especulación financiera, a la concentración de ingresos en manos de los bancos multinacionales, y también muchos sectores de capital concentrado también ponen su dinero a altísimas tasas de interés, cosa que durante un periodo de gobierno nacional y popular eso está controlado, por ejemplo con un dólar más caro para motivo de ahorro. La bicicleta financiera funciona entrando libremente, por eso querían sacar lo que ellos llamaban el cepo, ¿no? Por eso querían liberar el dólar, porque querían el negocio ellos, ¿no? Entrar dólares libremente al país, que se colocan en pesos a altas tasas de interés, y para eso necesitan que el dólar tampoco cambie mucho su precio, para después cuando recompran los dólares, lo pueden capitalizar todo lo que hicieron en pesos en dólares. O sea, si entran 100 millones de dólares y se compran a 20 y se venden a 20 pesos, esos 2.000 pesos al 27% dan algo así como 2.540 pesos. Si eso se vuelve a recomprar en dólares a 21 pesos, llega a 120. Es decir, entraron 100 millones de dólares y se van 120 millones de dólares, eso no genera un solo puesto de trabajo en la Argentina, solo genera acumulación de riqueza en manos de los colocadores financieros, que se paga solamente con endeudamiento creciente de nuestro país. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora, pero con el aumento brutal del dólar que se les fue de la mano, hasta la bicicleta financiera no les va a funcionar, ni siquiera eso les va a funcionar, porque necesitan un dólar planchado, bajo necesitan un dólar planchado y bajo y estable para comprar, para traer dólares, cambiarlo por pesos, meterlos en LEVAC, retirar las LEVAC en 2 o 3 meses, ganar el 27 o el 40%, etcétera. Pero una última acotación antes de pasar al corte. Todo lo que ha explicado Julián, yo se lo agradezco en el alma, y esto es una de las cosas que tenemos que difundir los peronistas, es la política económica peronista. La hicieron todos los gobiernos que abrevaron, en economía al menos, en el pensamiento peronista. Y esto es lo que hizo el gobierno anterior. Yo sé que ha tenido sus fallas, como tenemos todo, también tuvo su falla el gobierno del 73-76, pero en la línea económica humanista, basado en los salarios dignos, en los salarios altos, en el consumo popular, en la producción nacional, en la protección de la industria nacional, en la tecnificación de nuestra industria, en la adquisición de tecnologías de avanzada en manos propias, todo esto es el bagaje económico, ideológico o de pensamiento económico peronista que se ha cumplido en todos los gobiernos de signo peronista, salvo en la década del 90 que visiblemente, expresamente se adoptó la teoría neoliberal del derrame, etcétera. Julián, no sé si podés quedarte para después del corte, pero te lo agradecemos muchísimo. Sí, y la inclusión social, que los números cierren con la gente adentro. De acuerdo, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias a vos, Gabriel. Un abrazo para todos. Chao. Hasta la vista. Nosotros te invitamos a reflexionar para que te sumes al desafío de construir desde la verdad. Ese es nuestro único poder. Recordemos, unidos triunfaremos. Queridos oyentes, como siempre estamos acá promocionando los libros con los cuales subvencionamos este programa de Juan Gabriel Lavaque, Menem o Perón, El ocaso de los dioses,
turismo militar israelí en la Patagonia, líderes latinoamericanos, lo cual es producto de una larga investigación y compilación de aportes acerca de los líderes de varios países de Latinoamérica. AMIA, embajada, verdad o fraude. Además, en estos momentos muy vigente, el último gobierno peronista, Cámpora, Perón, Isabel, Carlitos, el hijo de Zulema. También un tema que no está cerrado. Si quieren adquirir alguno de estos libros, pueden hacerlo escribiendo un mail a marcelawalde, con H, marcelawalde@hotmail.com, o pueden encontrarlos por Mercado Libre como Juan Gabriel Lavaqué Libros. Bien, bueno, en relación a lo que veníamos hablando acerca del dólar, de esta crisis económica, sí, también yo opino que es una crisis que no es una crisis financiera. Por otro lado, también podemos decir que es una crisis que viene planificada desde el gobierno, por lo menos hablo por mí, no hablo por mis compañeros, no quiero que nadie, digamos, sufra las consecuencias de lo que voy a decir, pero en mi opinión es una crisis planificada desde prácticamente el inicio de este gobierno, dado que es un modelo justamente excluyente. No es un error, y tal vez el apuro en el cual tomaron muchas de las medidas que ya conocemos es un poco el indicador de que todo esto está planeado, ¿no? ¿Sabes que a mí me gusta ir buscando las notas discordantes o los elementos en común? Y el otro día Moreno decía que esta crisis es peor porque es la suma de la crisis del 2001 más la del 89. En el 89 lo que sucedió fue la caída del Plan Austral, la debacle del Plan Austral. El Plan Austral se inició proponiendo un nuevo signo monetario en el año 1986, con Juan Vital Zurruil a la cabeza, y obviamente sacan toda una línea de billetes y monedas nuevas. Nuestra moneda siempre históricamente tiene caras de próceres, o el sol de la bandera, o el escudo nacional. Bueno, por primera vez las monedas de los australes tenían la de medio austral. Teníamos una moneda de medio austral. Nunca habíamos tenido una moneda de media unidad monetaria, no. Pero la moneda de medio austral tenía un hornero. O sea, incorporamos animales, el zoológico a la moneda. La moneda de un austral tenía un ñandú. Y la moneda de 5 australes, no, te estoy hablando de centavo. Medio centavo austral, hornero. 1 centavo, ñandú. 5 centavos de austral, el puma. ¿Qué significativo? O sea, hoy que de vuelta volvimos a dejar en nuestra moneda a los próceres, a los escudos nacionales, a las Malvinas, al sol, tenemos animales, y qué cosa, en el de 500 tenemos al mismo animalito que teníamos en el de 5 aquellos años. Sí, aquel era puma, este yaguareté, pero es la misma especie. Qué interesante. Aquí que tenemos en el teléfono a Héctor Juliano. Héctor, ¿estás ahí? Ah, sí, Enrique. ¿Quién es Enrique? Juan Gabriel. Ah, Juan Gabriel. Me bautizaron Juan por mi abuelo, te aclaro. No, pero está bien, digo, están juntos. Buen día y gracias por llamar. Héctor, gracias por atendernos y gracias por los buenos consejos que me diste ayer para armar este programa. Yo recuerdo que me dijiste muy claramente, hablar de los condicionamientos que nos va a dar el fondo en este momento en que todavía el fondo no ha dicho cuáles son esos acondicionamientos, no vale la pena, es peligroso incluso porque nos podemos equivocar. Sí, es prematuro, no tenemos información y además está habiendo un hecho que ocurre otras veces. El gobierno se está apurando a tomar las medidas antes que aparezcan como exigencias del fondo, ¿no? Que es una de las cuestiones que se está hablando del tipo de cambio, de las restricciones financieras, hasta del programa de propiedad por propiedad público-privada. Sí, mi idea es, hay que esperar, yo analizo... Este gobierno es liberal por vocación, no por obligación, entonces. Sí, no, desde ya.
No, lo que ocurre, digamos, adelantando un comentario que a lo mejor iba a ser motivo también de tu pregunta, es esta abrupta salida del presidente a pedir un préstamo de emergencia del Fondo Monetario, contradice, pero abierta, escandalosamente, el discurso oficial que se venía dando hasta hace pocos días y hasta aún ahora que se quiere mantener. No, todo está bien. La economía está estabilizada, estamos creciendo, la inflación está bajando, el tipo de cambio está... Y vino de un plumazo un golpe financiero que es como darle un cachetazo y llamarlo a la realidad. Y en estas circunstancias, cuando un gobierno no demuestra capacidad, ni prolijidad consecuentemente, ni honestidad para manejar la situación, ocurre que muchas veces le viene la intervención de afuera. Miren, cuando ustedes no dan pie con bola, le vamos a poner un equipo técnico para que les haga cumplir el programa a rajatabla. Si me permitís, para resumir tu pensamiento, yo coincido con vos plenamente. Sí. Yo diría, son liberales por vocación, de eso es evidente. Sí. También por interés, ¿no? Porque siempre el liberalismo favorece a los más grandes, a los más fuertes, y este es un gobierno de los millonarios, de los millonarios y fugadores, porque tienen esas dos características. Hay gente que se ha ganado muchísimo dinero y lo ha invertido en el país. No ha fugado que se sepa, por lo menos, o no en forma escandalosa. Hay gente que ha ganado el dinero sin prebendas del Estado, sin coimas, sin obedrech de por medio. Y en cambio este gobierno está lleno de gente que tiene y lo proclama con pedantería su dinero afuera y no lo quiere traer. Resulta que estamos mendigando al Fondo Monetario un crédito con todos los condicionamientos que vos me anticipabas ayer que vamos a tener, previsiblemente, mientras que el señor Arangure, el señor Caputo, el señor Duhovne, el señor Macri tienen su dinero en las cuevas fiscales y en los paraísos. Es un escándalo. Primero, es un gobierno escándalo con mayúsculo conflicto de intereses en todo su funcionariado superior. Es un escándalo que los ministros y sus funcionarios, todo su equipo de gobierno, proveniente de los bancos privados internacionales, con la banca Morgan a la cabeza, sea quienes están endeudando irresponsablemente al país sin la más miserable capacidad de repago para afrontar esas obligaciones. Y esto, creo que la intervención del Fondo Monetario es para poner un poco de orden dentro de este sistema de endeudamiento, no para evitarlo, sino para controlarlo, para conducirlo. Para hacerlo lo suficientemente, no digo exitoso, pero calmo, como para que les permita seguir gobernando, porque este es el meollo de la cuestión. Yo coincido con aquellos que dicen no se han equivocado, están cumpliendo un plan, es cierto, pero lo han hecho en forma tan chabacana, tan chapucera, que van a perder el gobierno, y esto no lo quiere nunca un político, aunque sea un CEO, aunque sea un fugador de capitales, aunque sea un multimillonario, nadie quiere perder el gobierno. No, exacto. Estos son, además de neoliberales, etcétera, fugadores, tramposos, etcétera, etcétera, además han sido inútiles. Sí, yo llamo directamente, es una mezcla de ineptitud y corrupción. Claro. Es más, vos recién dijiste algo que es importante, porque esto lo dijo directamente el ministro de Finanzas Caputo, que esta ayuda del fondo es para que el gobierno garantice llegar a las elecciones del 2019. Porque vamos a decir la verdad, ¿cuál sería el objetivo del fondo, del préstamo del Fondo Monetario? No hay un objetivo visible. Si el ministro Duhovne ya dio a conocer que los planes económicos del programa de este año están estabilizados, si las metas de corrección en el crecimiento ya habían sido bajadas del 3.2 al 2.7%, es decir, el gobierno ya estaba haciendo el ajuste. Si el ministro de Finanzas Caputo sale a decir que el programa de financiamiento y de endeudamiento público este año va lo más bien, porque él ya colocó la mayoría de la deuda que tenía que colocar en el exterior, etcétera. Entonces, ¿para qué se pide ayuda al Fondo Monetario? Por eso, la hipótesis mía, en un trabajo que circularicé este fin de semana,
que a lo mejor les llegó a ustedes también, ¿no? Mi hipótesis es que este salvataje tiene una peculiaridad. No es para salvar al Tesoro, al gobierno nacional, es para salvar al Banco Central. Por esta bola de nieve imparable de las LEBAC que se renuevan hoy, y que es una brutalidad financiera, porque el Banco Central, entre LEBAC, LELIC, que son LEBAC a 7 días, y pases pasivos, tiene un pasivo total de 1.600.000 millones de pesos. Y le están cayendo cada mes para renovar, porque estas letras tienen, la mitad de las letras tienen un plazo de vencimiento a solo 28 días, y los pases y las LELIC son a 7 días y a 1 día de plazo. Quiere decir que el Banco Central es una máquina de reendeudamiento y de pago de intereses inmanejable. Ahora, si yo fuera mal pensado, diría, y soy mal pensado, te aclaro, en esta circunstancia, porque no ser mal pensado en esta circunstancia es ser tonto o ingenuo. Sí, sí. Si yo fuera mal pensado, diría, el crédito al Fondo Monetario Internacional es para tener suficientes dólares para que los especuladores que compraron LEBAC a altísimas tasas y ahora quieren irse de la LEBAC porque ni con altísimas tasas es seguro la LEBAC. En cualquier momento el gobierno puede emitir un bono a 1 año, a 2 años o a 20 años y cambiarlos por la LEBAC. Entonces quieren irse de las LEBAC. Pero sí, para irse de las LEBAC, el central tiene que tener dólares disponibles para venderles y que los fuguen. Exacto, por eso esa es la función que va a cumplir, esa es la función que va a cumplir los 30.000 millones de dólares que le están pidiendo exacto, al Fondo Monetario. Eso es lo que estoy diciendo, que es un préstamo peculiar del Fondo Monetario, no es para asistir al Tesoro, es para asistir al Banco Central, para asistir a los una fuga de dólares masiva. Para asistir a los fugadores, a los del gobierno, a los que están fugando dinero que son los propios del gobierno. Claro, es lo más lamentable. Es claro, el Fondo Monetario no ha perdido, ahora quieren hacer un discurso de que el Fondo Monetario cambió, ¿viste? Se dice, ahora no es el Fondo Monetario, no, el Fondo Monetario tiene un rol que cumplir. Presta a los países, no para ayudar a los países, sino para que los países no interrumpan los pagos de intereses a los acreedores, porque el objeto es salvar a los acreedores, que no se queden Héctor, el zorro pierde el pelo, no las mañas. Sí, por eso. Y en este momento se está dando, vos recién lo decías, se está dando esto, que esa garantía es por lo menos para que el gobierno Macri le diga a los tenedores de capitales especulativos que tienen la mayoría de las LEBAC: señores, yo les subo la tasa de interés al nivel récord en el mundo. Tasas que estaban en el 27-25%, se las llevo al 40%, lo cual, insisto, es una brutalidad financiera, porque como esas tasas de interés fijan el piso de las tasas de mercado, quiere decir que con eso descompaginaron toda la economía interna, porque ahora los descubiertos en cuenta corriente, los préstamos personales, proyectos de inversión, se van todos al diablo, porque ¿quién puede hacer un plan de inversión productiva en un país donde el Banco Central le sube de un plumazo la tasa del 27 al 40, claro, se dispara? Es poner la economía al servicio del capital especulativo. Pero financiero. Lo más doloroso, y digo doloroso porque realmente duele esto, es que esa especulación financiera que la han hecho para embolsar millones y millones de dólares y llevárselo al exterior, un grupo de privilegiados que son los que gobiernan, eso se logra ¿en base a qué? Porque ¿quién va a pagar el ajuste ahora? Cuando venga el ajuste, ¿quién va a sufrir la disminución de salario, de jubilaciones, el aumento de precios por la inflación? ¿Quién va a sufrir la escasez? ¿Quién va a sufrir la desocupación? El pueblo trabajador. Entonces, realmente es el gobierno de los ricos en contra de los pobres, no indiferente ante los pobres. El gobierno de los ricos en contra de los pobres, para succionar riqueza de los pobres y llevársela como dólares fugados a las cuevas fiscales. Yo te agrego otro factor irritante. Hay cosas que por su descaro, por su torpeza, se develan a posteriori de los hechos, ¿verdad? Después que pasan los hechos nos acordamos que hubo tal o cual desfalco, etcétera.
Pero ahora lo estamos viendo en vivo y en directo. Es decir, la sangría financiera del Banco Central es increíble. Mira, un dato que calculé a vuelo de pájaro. Haber llevado la tasa de interés del 27 al 40% significa que sobre los 350.000 millones de pesos de intereses que paga el Banco Central, paralelos a los 400.000 que paga la tesorería, ¿no? Es 400.000 millones de pesos anuales de intereses del Tesoro, más 350.000 del Banco Central, que es la otra cara de la moneda que no aparece en las cuentas públicas, estamos 750.000 millones de pesos. Bueno, sobre la masa de intereses que paga el Banco Central, haber llevado la tasa de interés del 27 al 40%, significa unos 87.000 millones de pesos más por año. O sea que en un mes, basta que difieran estas tasas en un mes, porque la mitad son a 28 días, los bancos, los tenedores, hacen una diferencia de 7.200 millones de pesos en un mes. En un mes. En un mes, o sea... Me están haciendo señas que se nos termina el tiempo y hay un amigo tuyo que quiere saludarte y intervenir, Quique Romero. Bueno, sí, ¿qué tal, Héctor, Enrique? ¿Cómo te va? ¿Te acordás allá en el 2002, creo que fue, no más tarde del 2002, que pasó Stiglitz por acá, por Buenos Aires, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001 y ex economista jefe del Banco Mundial, y que fuimos ahí a la Facultad de Economía, ¿no? A Ciencias Económicas. Y él en esos momentos estaba promocionando algo que en una entrevista que le hizo Greg Palast dejó plasmado bajo el título Los 4 pasos para el sometimiento de las naciones del FMI, y él hablaba de que en estos 4 pasos, el paso 2 es siempre la misma receta, la liberalización del mercado de capitales. Te leo textual el párrafo. La regulación del mercado de capitales permite que la inversión del capital entre y salga. Desafortunadamente, como pasó en Indonesia y Brasil, el dinero siempre sale y sale. Stiglitz llama a esto el ciclo del dinero caliente, dinero en efectivo que entra especulando con bienes raíces y moneda local y se escapa ante los primeros problemas. Las reservas de una nación pueden ser vaciadas en cuestión de días u horas, y cuando esto pasa, el FMI insiste en que esas naciones suban sus tasas de interés a 30, a 50 y a 80% para seducir a los especuladores que regresen. Sí, es una cita oportunísima, porque en 2 meses salieron del país de un plumazo 8.000 millones de dólares de las reservas internacionales. La tasa de interés subió del 27 al 40%. Y efectivamente, y fíjate otro detalle, esta semana fue aprobado por el Congreso la Ley de Mercado de Capitales, que todavía no se sabe bien, no leí el texto aprobado, no me llamó la atención porque se mencionó que se aprobó, a diferencia de del freno de precios y tarifas de servicios públicos, que todavía falta el Senado, pero no conozco el contenido, pero esto es para que incluso las pymes saquen sus capitales a bolsa, ¿no? Cosa para tener en cuenta, pero todo este mecanismo justamente de la Ley de Mercado de Capitales da la casualidad que se aprobó pasando a segundo plano, ¿no? Y mientras que tiene una importancia mayúscula. Lo de Stiglitz es un encuadramiento perfecto. Él fue economista jefe del Héctor, disculpame, hermano, me están haciendo señas que no. el tiempo es tirano en radio. Está bien, lo hablamos. Espero haber sido Vamos a más seguirlo o menos hablando. claro. Yo te vuelvo a agradecer la gentileza que has tenido ayer en asesorarme. No, vamos a ver, esto del fondo, esperemos, no nos apuremos. Vamos a juntar a tomar un café los tres, Héctor. Paola, ¿querés decir algo? Sí. No, justamente le iba a decir a Héctor si él consideraba que esto era un reforzamiento de un binomio que venimos arrastrando desde 1810, que es nación o colonia. Ese dilema político, histórico-político de fondo es subyacente en la es Argentina. el dilema de la Argentina. Pero también queda otra lección, Paola. Nosotros perdimos las elecciones por algunos errores nuestros, por la división nuestra. Que no nos suceda lo mismo en el 19, porque si en el 19 vamos desunidos,
podemos llegar a facilitar un nuevo triunfo de estos neoliberales, fugadores, acaparadores y, en definitiva, tramposos CEOs multimillonarios. La responsabilidad de acá al 19 ya no es de ellos, es nuestra. Unidos triunfaremos. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima y no nos olvidemos de Palestina. No nos olvidemos de Palestina. Quique. El martes que viene estaremos acá, si es que todavía estamos. Si estamos, estaremos acá. Así es. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día a pesar de todo y que el martes nos veamos de nuevo o nos escuchemos de nuevo. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Labaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.